Hola a todos, soy el Buscador de Tesoros y te invito a que me acompañes para que juntos nos hagamos de los tesoros en el cielo. Estudios Bíblicos Básicos, número 7, Espíritu Santo, parte 2. Padre, yo te doy gracias, como siempre, y en primer lugar te doy las gracias, Señor, por darnos este privilegio, Señor, por concedernos el que podamos tener acceso a esta información tan valiosa, a esta información tan trascendental, a esta información que es para vida. Te damos gracias, Padre, porque nos das acceso a conocer tu ciencia santa, nos das acceso para que podamos conocer estas palabras que son vida. Y te damos gracias, Padre, porque no solamente nos das el acceso, sino que también tú te encargas de llevarnos de la mano para que podamos aprender, para que podamos ver, para que podamos comprender tu mensaje y lo que tú quieres decirnos en tu palabra y en tu ciencia, Señor. Yo te agradezco, Padre, por este privilegio y te encomiendo como siempre, Señor, esta hora para que tu Espíritu Santo esté en mí y en todos aquellos que están escuchando este mensaje, para que tú hagas una obra perfecta en cada uno de nosotros, para que yo pueda hablar tu verdad, para que yo pueda hablar conforme a lo que tú quieres que se diga, y para que cada uno que está escuchando este mensaje, no importa si es dentro de poco o dentro de algunos años, o tal vez dentro de muchos cuando ya no estemos, pero que seas tú el que hable al alma, que seas tú el que habla al corazón, que seas tú el que cree en nosotros una convicción de fe. Esto yo te lo pido y te lo encomiendo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues les doy la bienvenida a esta segunda parte de el estudio del Espíritu Santo, que como siempre lo repito, ya parezco grabadora, este mensaje es el antes y el después de la fe. Porque a partir de que yo conocí el Espíritu Santo, a partir de que tuve contacto con este poder del Eterno, es donde considero que mi religión, mi relación con Dios cambió totalmente. Pasó de ser un conocimiento teórico, pasó de ser un conocimiento únicamente en fe, y se convirtió en algo práctico, se convirtió en algo que se siente, se convirtió en algo que lo llevó más allá de lo que nunca me hubiera imaginado. Y justamente, en el estudio pasado respondimos esta pregunta: ¿cómo podemos saber que vamos por el camino correcto? Ante tantas versiones, ante tantas explicaciones sobre lo que pasa después de que nos morimos. ¿Cómo saber cuál es el camino correcto? ¿Cómo saber que realmente estamos yendo por la senda segura? Y esto no hace menos la fe, ni mucho menos. Por el contrario, la fe es la puerta, la fe es lo que nos lleva a que seamos capaces de ver, de sentir, de tocar y de palpar todas estas cosas que Dios ha prometido para nosotros. Y partiendo de la fe, llegamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos hace que conozcamos y que atestiguemos las verdades y las maravillas de Dios. Vimos que a lo largo de la palabra de Dios, la palabra espíritu se utiliza de diversas maneras. Se utiliza para aquellas cosas que tienen vida, para aquello también que habla de nuestra voluntad, de nuestra determinación, de aquellos seres inmateriales que no somos capaces de ver, y también nos habla de que Dios es un ser espiritual. Por lo tanto, espíritu es algo que está relacionado con el aire, con respiro, con aliento, viento, soplo, esa energía, ese poder que proviene de lo alto, y cuando le agregamos la palabra santo, pues habla de algo que es apartado, algo que está consagrado para Dios, y ciertamente el Espíritu Santo es ese poder de Dios y esa manifestación en nosotros. El Espíritu viene de Dios, pero llega a nosotros y somos capaces de tenerlo en nosotros gracias a Jesucristo. Vimos cómo se manifestó el Espíritu Santo en Jesús, cómo
Todas las obras que Él hacía, todas las curaciones, todos los milagros, eran con ese Espíritu. Él no hacía las cosas por su propia cuenta, sino por medio del Espíritu que el Padre le concedió. Y asimismo Jesús tenía los que son conocidos como los 7 Espíritus de Dios. Y comenzamos a ver la parte estructural y principal de este estudio, que es las funciones y el propósito que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Alcanzamos a ver 2. La primera, que es para abrir el entendimiento y para renovarse, que justamente para que nosotros seamos capaces de ver las cosas de Dios únicamente cuando el Espíritu nos las revela. Y para renovarse, para que a pesar de que pasen los años, a pesar de que leamos los mismos textos una y otra vez, el Padre nos renueva, el Padre nos enseña cosas nuevas. El otro punto que vimos, el inciso B, trata de que nos lleva a otro nivel cuando leemos la palabra. ¿Qué es esto? Que no es lo mismo saber algo que entender algo. Todos sabemos mucha información acerca de lo que pasa en el mundo, mucha información, inclusive todos poseemos la información necesaria para trascender, para ser exitosos, etc. Pero no es lo mismo que tú sepas algo a que tú comprendas algo, a que ese algo se vuelva parte de ti. Y justamente el Espíritu Santo hace que la palabra de Dios, hace que el conocimiento que viene en la Biblia pase de ser algo que sabemos a algo que integra parte de nuestro ser. Y bueno, pues a partir de aquí ya vamos a revisar dónde nos quedamos, vamos a continuar viendo estas propiedades del Espíritu Santo y comenzamos con el inciso C, para orar y cantar en el Espíritu. Nos vamos a la primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15, que dice: ¿Qué, pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ok. Hemos visto que la oración y la alabanza son actividades básicas que se realizan en el camino de vida, son actividades que nos acercan a Dios, que nos hacen que estemos sensibles, pero hay una gran diferencia entre hacerlo con el Espíritu Santo a hacerlo sin el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos sin el Espíritu, oramos, pues, ahora sí que conforme lo que nos viene a la mente, con lo que somos capaces de nosotros razonar, ahora sí que hacemos una oración con nuestros propios medios, la cual no es mala. Pero cuando nosotros oramos en el Espíritu, ciertamente somos dirigidos por Dios. Hay una conexión a un nivel superior, a un nivel tremendo en lo espiritual. Y pues al conectarnos con Dios, ciertamente vamos dirigidos, vamos conducidos en lo que decimos. Y a veces esto lleva a que descubramos, a que entendamos, a que sanemos, a que se cumpla el propósito de Dios. Realmente la oración en el Espíritu es muchísimo más poderosa y muchísimo más efectiva que la que es únicamente con nuestros medios. Y lo mismo también es para la alabanza. No es lo mismo que le cantemos a Dios únicamente con nuestros sentidos, únicamente con nuestros medios, a cuando realmente hay una conexión espiritual. O sea, yo lo puedo decir o yo lo puedo entender, como dice mi esposa, es cuando cantas con sentimiento. O sea, se nota cuando una persona canta por cantar a cuando realmente le está metiendo el sentimiento a algo, cuando realmente siente las palabras que está diciendo, siente cada una de las letras y acordes que está cantando. O sea, es una sensación completamente diferente. Más o menos algo así es cantar en el Espíritu, alabar en el Espíritu. Realmente se siente lo que estás cantando, se siente lo que estás alabando. Te da una ternura, te da una sensación simplemente increíble. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24 nos dice: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran
en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Y ciertamente cuando nosotros adoramos u oramos en el espíritu, nos conectamos muchísimo más con Dios. Es una conexión especial, una conexión más allá de lo carnal, y es algo que, pues, híjole, caray, es multiplicado por 100, ¿no? Entonces, al Padre le gusta que hagamos todas estas actividades en el Espíritu. ¿Por qué? Porque es conectado con Él. Muchas de las cosas que nosotros hacemos en el camino de la fe, pues son con nuestros propios medios. Y claro, lo hacemos porque así nos enseñaron, lo hacemos porque es de la costumbre. Pero cuando realmente lo hacemos conectados con Él, híjole, es otro mundo. Es como digo, esa sí es religión, esa sí es relación con Dios, esa sí es espiritualidad. Es otro mundo, otro nivel. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18 nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, la oración y la alabanza, conectados con Dios, conectados con su Espíritu, es absolutamente necesaria. Inciso D, sobre los propósitos y beneficios que tiene el Espíritu Santo en nosotros, es que nos ayuda a discernir lo bueno y lo malo. Interesante. ¿Qué significa la palabra discernir? Discernir es distinguir entre una cosa y la otra, el que podamos notar la diferencia. Profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20 y 21 nos dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Fíjate que este punto es muy interesante y muy importante del efecto que tiene el Espíritu Santo en nosotros. Ok, porque hay muchas cosas a las cuales nosotros les podemos decir que no tienen nada de malo. Hay cosas que nosotros podemos practicar en nuestro día a día y nosotros decimos, bueno, pues no le estoy haciendo daño a nadie, no estoy pecando. Y justamente el Espíritu Santo te lleva a ser capaces de discernir lo que es bueno de lo que es malo. Porque, pues justamente por la corriente del mundo, hay cosas que nosotros hacemos de manera normal, que para nosotros es lo normal, pero justamente va en contra de Dios. Un ejemplo muy claro son las mentiritas piadosas. O sea, nosotros decimos una mentirita piadosa sabiendo que, mira, pues es que digo mentira, pues para ahorrarme un problema, para evitar una situación incómoda. No tiene nada de malo. O sea, de hecho, sentimos que es como decir una mentirita piadosa, una mentirita blanca, con un buen fin. Pero delante de Dios, mentir es mentir. Una mentira opaca la verdad. Entonces, eso nosotros somos capaces de entenderlo justamente cuando el Espíritu Santo nos lo revela. Y así como eso, hay un montonal de prácticas que nosotros decimos, pero no tiene nada de malo. No estoy dañando a nadie, no estoy afectando a nadie. Ay, es que esto siempre lo hemos hecho en mi casa y pues no sentimos que estemos pecando contra Dios, que nos estemos alejando contra Dios. Pero eso justamente nos lo revela el Espíritu. El Espíritu te dice sí o no a lo que estás haciendo. Y a veces nos cuestionamos ciertas cosas. A veces la palabra dice algo y decimos, yo creo que no ha de ser así, yo creo que ahí está exagerando. Pero eso te lo revela el Espíritu. Eso te lo muestra el Espíritu. O sea, más que lo que uno pueda debatir, lo que uno pueda decir, el Espíritu te dice, por ahí no es. Te revela que algo te hace daño. Te revela que algo puede destruirte. Como dice un versículo, hay caminos que parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Y es por eso, porque hay cosas que no le vemos nada de malo, pero el Espíritu te revela, sí hay algo malo. Sí,
Si hay algo malo en este tipo de películas, aunque parezca que no, aunque te digan que no tiene nada de malo, si hay algo de malo en estas actividades que estás realizando, no, es que pues no estoy haciendo nada malo, me estoy divirtiendo. Sí, pero esta forma de divertirte te separa de Dios, hace este efecto en tu interior. Y a veces con palabras no entendemos, a veces con explicaciones pues como que no nos la creemos. Pero el Espíritu hace que seas capaz de ver la verdad. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 12. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque me has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y pues este es el caso del rey Salomón, el cual, como muchos ya sabemos, pues fue conocido como el hombre más listo de toda la historia. Cuando se terminó de construir el templo de Jerusalén, el padre le dijo: pídeme que te dé lo que quieras, te voy a dar lo que tú quieras. Y normalmente la petición que cualquier otra persona hubiera hecho: pues hazme vivir muchos años, dame salud, dame el que le gane a todos mis enemigos, dame riquezas. Pero la petición de Salomón fue distinta. Dijo: yo soy joven, me hace falta conocimiento. Señor, dame sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, para poder juzgar a tu pueblo. Y eso le gustó a Dios. Eso realmente fue algo que al padre pues le gustó tanto, que le dijo: te voy a dar todo lo que no me pediste, y te daré también esto que has pedido, sabiduría, riquezas. Ahora sí que era el rey que lo tuvo todo. Y justamente nos habla de discernir entre qué está bien y qué no lo es. Y va un ejemplo que también es muy conocido del rey Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 16 al 28. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, que se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Y aconteció, al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, y estando yo tu sierva dormida, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana, y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio
al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: «Ah, señor mío, dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis». Mas la otra dijo: «Ni a ti ni a mí, partidlo». Entonces el rey respondió y dijo: «Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre». Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Entonces este ha sido un conocimiento muy importante a la hora de determinar qué es lo que sí dice Dios versus lo que no. O sea, podemos ver muchos ejemplos en la palabra sobre su interpretación. Oye, ¿es que puedo hacer esto o no puedo hacerlo? ¿Es válido que llevemos a cabo esta práctica o no es válido? Entonces, el Espíritu Santo, dentro de esas cualidades que nos muestra, nos lleva a toda verdad, nos lleva a que realmente seamos capaces de elegir aquellas cosas que sí van acorde a lo que Dios quiere. El Espíritu no te va a mentir, el Espíritu no te va a dar dos versiones, el Espíritu te va a guiar por el camino recto, por el camino de Dios. Y esa es una cosa magnífica. Y de hecho lo vamos a ver más adelante en el tema de los mandamientos, que pues cómo podemos saber que las prácticas que estamos haciendo son correctas, cómo podemos saber que realmente estamos agradando a Dios. Con el Espíritu Santo. Solo así. Si tantas religiones hacen las cosas de manera distinta, ¿cómo puedes saber qué es lo que realmente quiere Dios? Por medio del Espíritu. Ese te dice lo que es bueno de lo que es malo. Lo que sí está permitido de lo que no está permitido. Lo que te tienes que alejar y por qué te tienes que alejar de eso. No nomás porque sea la regla, no nomás porque alguien te dijo que tenías que hacerlo. Realmente el Espíritu te muestra la verdad oculta que hay detrás de muchas cosas. Inciso E. De los propósitos y beneficios que tiene el Espíritu Santo para nosotros. El que nos hace comprender nuestra condición y la reconciliación. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces mira, el Espíritu Santo también nos hace que seamos capaces de comprender nuestra realidad. De que comprendamos pues simplemente que somos seres carnales. De que más que dependa de nosotros, más que dependa de nuestras habilidades y de nuestra fuerza, nos hace entender que realmente el camino y la manera de poder trascender, de poder avanzar hacia el reino de Dios, es por medio del Padre, por medio de su ayuda. Nos hace reconocer quiénes somos en verdad, nos da convicción de pecado. O sea, somos conscientes realmente de nuestras debilidades, somos conscientes de quién somos en verdad y de quién es Dios. Y a veces no somos capaces de poder sanar muchas de nuestras heridas porque no vemos la realidad. Y uno de los primeros pasos que tenemos que dar para poder cambiar, para poder mejorar, para poder realmente avanzar en cualquier área, es reconocer la realidad, no negarnos a verla. Y el Espíritu Santo te la revela. El Espíritu Santo te lo muestra. Y cuando eres capaz de reconocer, cuando eres capaz de ver quién eres en verdad, cuál es tu debilidad, cuál es el error que estás cometiendo, ese es el primer paso para el cambio. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
El Espíritu Santo nos hace capaces de entender que esa vida que llevábamos antes de venir a Cristo, realmente estábamos muertos. Necesitábamos esta luz. Necesitábamos lo que el Padre nos ha mostrado. Nos hace capaces de ver lo que hemos dejado atrás y las maravillas que nos está ofreciendo. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63 nos dice: El Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, nos hace conscientes y capaces de discernir entre lo bueno y lo malo, como veíamos en el punto anterior. Y nos ayuda a que nos demos cuenta que tal vez esas cosas a las cuales antes nosotros nos aferrábamos, nos damos cuenta que realmente no son necesarias. Que realmente lo que antes nos dominaba, ahora por el contrario, ya ni siquiera lo queremos en nuestra vida. Nos hace que seamos capaces de tener esa conciencia, por ejemplo, para cumplir los mandamientos, no como una obligación, no como un, ay, es que tengo que hacerlo. No. Te lleva a que realmente los lleves a cabo por amor. Te lleva a ser consciente de por qué haces lo que haces. Y ya no lo haces de manera obligada o de manera impuesta. Lo haces hasta por gusto, por gozo. Dices, porque yo sé que haciendo esto me estoy acercando más a Dios. Dejas de hacer esas cosas que te hacen daño. Dices, no, es que esto realmente me afecta. Esto realmente me está dañando. Aunque todo el mundo diga, no te pasa nada, no te afecta. Pero el Espíritu te revela, claro que te afecta. Y por amor a ti mismo, por amor al Padre, dejas de hacerlo. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 2 nos dice: Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y justamente es eso que te decía. O sea, lo que es la ley del Espíritu, lo que es la ley de Cristo. No se trata de que tengas que seguir los mandamientos al pie de la letra. Significa de que vas a hacer lo que agrada a Dios. Es como esos casos que se narran en la Biblia, en los cuales a Jesús lo querían crucificar porque sanó a una persona en sábado, porque hizo una labor de curación en sábado, cuando se supone que en sábado no se debe de hacer ninguna labor. Entonces Jesús, por medio del Espíritu, le decía, no, a ver, es que entiendan, por hacer el bien a una persona en día de reposo, ¿me quieren ustedes crucificar? ¿Me quieren apedrear? Dense cuenta de lo que es realmente agradable para Dios. Más o menos por ahí va la cosa. No se trata de hacer el mandamiento a secas. Se trata de hacer lo que agrada a Dios justamente por la ley del Espíritu Santo. Y esa ley, aunque no está escrita como tal, te lleva el Espíritu Santo a hacer lo que es realmente agradable a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué es eso de las arras del Espíritu? En la antigüedad existía lo que se llamaba el contrato de arras, el cual pues era un contrato privado donde las partes pactaban la reserva de una compraventa de bienes o inmuebles, como una vivienda, etc., y se entregaba como una prueba, pues una cantidad de dinero en concepto de señal. Es
como lo que nosotros podemos conocer hoy en día como los precontratos, ¿no? O sea, antes de que se haga el contrato oficial, pues era aquello que se pactaba desde antes. Antes de que se firmara el contrato, antes de que se adquiriera la obligación, pues se hacía este contrato de arras. Entonces, ¿qué significado tiene esto? Pues es justamente lo hablado, es aquello, dice, las arras del Espíritu. O sea, te hace consciente el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Y yo sé que a muchos nos llega a dar como una duda sobre lo que estamos creyendo. O sea, es lo que digo, es bueno tener las dudas, es bueno cuestionarse las cosas, pero el Espíritu te lleva a que tengas esa seguridad en que lo que Dios te está prometiendo es real. Yo me he levantado muchas veces pensando en la muerte, pensando en, híjole, ¿qué va a pasar cuando me muera? ¿Qué va a pasar cuando fallezca? Y ese Espíritu me hace entender hacia dónde voy. Y más que vivir con el miedo de la muerte, más que vivir con el miedo de lo que pueda pasar, pues estás tranquilo porque dices, sé a dónde voy. ¿Por qué? Porque el Espíritu me lo ha revelado. El Espíritu me hace sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no es el fin, sino un mejor principio. Y justamente esas son las arras del Espíritu. Te da esa confianza, te da esa tranquilidad, te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 11 al 20. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nuestra identidad en Cristo. Fíjate qué interesante lo que aquí nos dice. Dice, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es esto que yo repito una y otra vez. Esa religión en base a la teoría, esa religión en base a costumbres y a las enseñanzas que nos han dado. Y eso es conocer a Cristo según la carne. Pero conocer a Cristo según el Espíritu es otro nivel. Y eso te da identidad. Y justamente aquí nos habla de la identidad, de nuestra identidad en Cristo. No de que nos gloriemos de lo que se ve, sino de lo que hay en nuestro corazón. Que realmente ese amor se siente, ese amor es una realidad en nuestro interior. Y eso nos da la convicción para actuar acorde a lo que creemos. Y esto no se vuelve difícil, esto no se vuelve complicado, sino todo lo contrario. Ahora lo hacemos con gusto. ¿Por qué? Porque tenemos esa conciencia bien clara. Y esto proviene de Dios. Esto lo hace el Padre. Esto nos lo hace que lo sintamos por medio de su Espíritu. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13 nos dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio
de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, somos sellados. Algo que nos pasa mucho a los seguidores de Cristo, por las situaciones a las que nos enfrentamos, por el día a día, se nos olvida que hemos sido sellados con su Espíritu. Se nos olvida que el Padre ya tomó nuestras vidas y le pertenecemos. Por lo tanto, Él nos cuida, Él nos protege, Él dirige nuestros pasos, Él está consciente y permitiendo todo lo bueno o malo que nos pase para provecho. Y se nos llega a olvidar, se nos llega a pasar por alto, pues justamente por la carne, justamente porque vemos los problemas y se nos olvida ver más allá. Pero efectivamente el Espíritu Santo te hace que vuelvas a recordar y que seas consciente de que has sido sellado, del amor que tiene el Padre por ti, del cuidado que tiene de tu vida, de que eres importante y valioso. Y si nosotros tenemos este conocimiento vivo en nosotros y realmente recordamos en todo momento quién es nuestro Padre y nos ama, pues caray, ¿quién contra nosotros? ¿Qué situación va a poder más que nosotros? Bueno, puede que la situación pueda más que nosotros, pero no más que el Dios que nos cuida. Entonces, sin importar el tamaño del problema, sin importar el tamaño de la situación a la que nos enfrentamos, el Espíritu nos hace que seamos conscientes de a quién hemos decidido creer. Y al tenerlo tan consciente, sabemos que Él nos cuida, sabemos que no hay nada que temer. No hay nada que temer, porque yo estoy contigo, dice el Padre. Libro de Salmos, capítulo 127, versículo 1 nos dice: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El Espíritu te hace consciente de la dependencia que tienes de Dios. Y a veces decimos, ay, es que sí haré bien mi trabajo, sí seré bueno en lo que hago. Ay, ¿a poco esto que estoy haciendo realmente tendrá algún buen resultado? Cuando eres consciente de que es Dios el que obra en ti, aunque tú no te sientas capaz, aunque tú te sientas con autoestima baja, aunque tú sientas que no eres tan bueno, el Padre hace algo más allá de lo que tú puedes ver. Y Él hace que construyas, Él hace que avances, Él hace que tengas resultados que tú ni te imaginas. Inciso F. De las propiedades y beneficios que tiene el Espíritu Santo para con nosotros. Para que nos enseñe y recuerde las palabras de Cristo. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26 nos dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entre tanto conocimiento, entre tantas cosas que vienen en la palabra de Dios, dicen, oye, pues ¿cómo vamos a ser capaces de acordarnos? ¿Cómo lo vamos a tener presente cuando lo necesitemos? El Espíritu trae a tu memoria, trae a tu ser, que seas capaz de recordar las enseñanzas de Cristo, que seas capaz de recordar aquel elemento o aquella respuesta que te va a llevar a que tengas éxito, que te va a llevar a que soluciones la situación que tienes delante, a que sepas cómo debes de actuar. El Espíritu hace que recuerdes esa palabra. El Espíritu hace que en tu mente aparezca esa información que necesitas tener en cuenta antes de enfrentarte a un peligro o a una situación difícil. El Espíritu hace que lo recuerdes. El Espíritu hace que si la estás pasando mal, no temas, yo te cuido. O sea, te da la palabra que necesitas según la circunstancia que estés viviendo. Inciso G de nuestro estudio. Inciso G sobre los beneficios que tiene el Espíritu Santo para nosotros. Para que nos dé dirección. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13 nos dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Y a mí esta propiedad me encanta, porque es la manera en la cual hemos de tomar decisiones. Es la manera en la cual sabemos que la decisión que vamos a tomar es la correcta. Si tú te encomiendas antes de tomar una decisión a Dios, Señor, pon en mi corazón el camino correcto, hacia dónde me tengo que ir. Y siéntete tranquilo, siéntete seguro que la decisión que vas a tomar es la correcta. Incluso, y esto lo escuché una vez de un líder espiritual que decía, si Dios dice que tienes que ir a la derecha, aunque tú tomes la decisión errónea y te vayas hacia la izquierda, el Padre te va a traer de vuelta. El Padre va a hacer algo para que aunque tú hayas tomado la decisión errónea, termines del lado derecho, termines del lado correcto. Es el poder de encomendarlo, es el poder de dejarte llevar por el Espíritu. Que sepas que si le cedes a Dios la decisión, si confías en Él con todo tu corazón, vas a ir al mejor resultado posible siempre. Inciso H, y último que vamos a revisar en el día de hoy, sobre los beneficios que tiene el Espíritu Santo para nuestras vidas. Para que tengamos consuelo. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16 al 17 nos dice: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y mira, algo que hemos dicho es que cuando venimos a Dios, cuando decidimos creerle, no significa que eso nos va a quitar todos los problemas, no significa que vamos a estar protegidos contra todo lo malo que nos puede pasar. Van a pasarnos cosas, vamos a tener pérdidas, vamos a tener, así como todos, situaciones que superan nuestras fuerzas. Y sí, mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta vida, así va a ser. Vamos a tener problemas. Pero hay una maravilla. Ya no estamos solos. Ya no te enfrentas a los problemas tú solo. Para sanar, para tener consuelo, para realmente salir del hoyo, el Espíritu te saca. El Espíritu te sana. El Espíritu te consuela. Más allá de lo que puede hacer el hombre. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 31, nos dice: Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La historia de la iglesia primitiva nos habla de que realmente no la tuvieron fácil. Los primeros seguidores de Cristo fueron perseguidos, fueron buscados, fueron cazados. Pero aquí nos dice que esas iglesias tuvieron paz. ¿Por qué? Porque tenían el consuelo del Señor. Porque uno de los efectos del poder del Espíritu Santo es que te trae consuelo. Te trae paz aun que estés en medio de la tormenta, aun en medio de las dificultades. Y bueno, pues daremos por terminado esta segunda parte del estudio del Espíritu Santo. Un estudio muy importante, una información muy valiosa, porque es lo que Dios efectivamente hace en nosotros, lo que su poder trasciende en nuestras vidas, para nuestro desarrollo, para nuestro desempeño. Y caray, sin este Espíritu no podemos. Gracias te doy, Padre, por de nuevo permitirme este privilegio, de nuevo permitirme el que pueda grabar estos mensajes, el que pueda hablar de tu palabra, de tu ciencia santa. Yo te agradezco y te bendigo, Padre, porque me has permitido el decir todas estas cosas. Y realmente yo me alimento cada que tú me llevas a entender sobre esta ciencia santa.
Esto es alimento para nuestras vidas, es alimento para nuestras almas, es alimento para nuestro ser. Es sabiduría, es conocimiento, es fortalecimiento. ¡Wow, Padre! O sea, lo que tú haces es increíble. Por medio de tu Espíritu haces obras tremendas en nuestras vidas. Y hoy, con lo que hemos escuchado y con lo que hemos estado escuchando, sabemos que tu poder es real, sabemos que tu efecto es real. Y lo que tú haces en nuestras vidas lo podemos palpar. Gracias te doy, Padre, por este privilegio. Gracias te doy, Padre, porque yo sé que me escuchas. Y gracias, Padre, porque todos los que han escuchado este mensaje, con toda seguridad sé que hoy se acercan más a ti, que hoy te comprenden más, que hoy tal vez algo, no sé, una palabra, algo de lo que se dijo esta noche va a ser una obra tremenda en cada uno de nosotros. Bendito seas, Padre, por revelarnos esta verdad, y como siempre todo esto te lo encomendamos en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.